De hoy vamos a hablar sobre exocráneo y endocráneo. Entonces me tomé la molestia de quitarle los nombres a la imagen para poder visualizar mejor. Entonces, lo primero que tenemos que saber del cráneo es que, uno, el cráneo está compuesto por una bóveda craneana, que es donde se inserta todo el contenido cerebral, y por el suelo del cráneo, que es donde están algunos forámenes que van a permitir el paso de ciertas estructuras. En esta imagen podemos observar el hueso frontal, algunas partes de los huesos parietales y de los temporales. No se observan muy bien por lo que estamos viendo el cráneo de manera anterior. Bueno, entonces es muy importante empezar a identificar los puntos craniométricos. Entonces, este de acá que está en la sutura frontonasal es el nasion y en la mitad del arco supraciliar podemos encontrar glabela. Hablando del arco supraciliar, en las órbitas, en la parte superior de la órbita, podemos encontrar dos escotaduras o dos forámenes, en los cuales van a pasar los nervios y vasos supraorbitarios. Les llamamos escotaduras debido a que no es un foramen bien formado. Hay que darnos también cuenta que aquí donde estoy señalando con el clic, con el mouse, con la flechita del mouse, está una lámina perteneciente al hueso frontal y ese es el techo del hueso frontal. También podemos destacar sobre todo de esta imagen los agujeros infraorbitarios por donde también van a pasar vasos y nervios infraorbitarios, y los mentonianos ubicados, mentonianos mandibulares, pero que se llaman mentonianos, ubicados en la mandíbula del cráneo. Por aquí también van a pasar vasos y nervios mentonianos. También podemos destacar sobre todo la presencia de unas apófisis. Digamos la apófisis que se articula con el hueso cigomático. Esta apófisis se llama apófisis cigomática del frontal, y también tenemos la apófisis frontal del cigomático. Esas pues son lo que más vamos a tener en cuenta de acá. Bueno, en este momento estamos viendo el cráneo de manera lateral para poder ubicarnos en ciertos otros puntos craniométricos. Voy a empezar a señalar con flechitas para poder ubicarnos mejor. Entonces, podemos ubicarnos las apófisis que había nombrado anteriormente, donde está la primera flechita roja. También podemos ubicarnos en ciertos huesos importantes. Primero que todo es importante destacar el hueso frontal, que en la vida neonatal o infantil tenía o tendrá una sutura metópica, así se llama la sutura metópica, en todo el hueso frontal. Sin embargo, ya con el crecimiento ya no está más. Este de acá es el hueso parietal. El hueso parietal está posterior al hueso frontal, y en el hueso parietal van a ver dos agujeros que voy a explicar luego. Y por último está el hueso occipital. Inferior al hueso parietal tendremos al hueso temporal, y anterior al hueso temporal tendremos al hueso o al ala mayor del esfenoides. ¿Qué es importante de todo esto? Que el temporal, el parietal, el frontal y parte del esfenoides van a crear, y voy a hacer un cuadradito donde se supone que es acá, tenemos ahí un punto craniométrico llamado terion, y donde está el otro cuadradito vamos a tener asterion. Son dos puntos craniométricos ahí. ¿Qué más es importante recalcar del cráneo visto de manera lateral? Por supuesto sus líneas temporales, que no se encuentran en el temporal sino en el hueso parietal, pero se les llaman temporales debido a que ahí se va a insertar en la superior la aponeurosis del músculo temporal y en el inferior las fibras musculares del músculo temporal. Bueno, ahora vamos a ver el cráneo de manera superior, en una vista superior, y lo olvidé, disculpen. Nos devolveremos a donde estaba el cráneo de manera lateral, y vamos a ver en el hueso cigomático. Aquí va a haber un agujero llamado
el agujero cigomático facial por donde va a pasar el nervio cigomático facial. Ahora sí, nos vamos a devolver al cráneo visto en una vista superior, valga la redundancia. Ahora, podemos ver aquí está el hueso frontal, que los voy a volver a señalar con flechitas rojas, el hueso frontal, el hueso parietal, huesos parietales y el hueso occipital. Ahora, vamos a darnos cuenta que aquí podemos ver unas suturas. Entonces, esta sutura se llama la sutura coronaria o coronal. Esta es la sutura sagital y esta es la sutura lambdoidea. La sutura sagital va desde la sutura coronaria, desde el borde inferior de la sutura coronaria, hacia el borde superior de la sutura lambdoidea. Y la sutura lambdoidea es la que establece el límite del hueso occipital. Ahora, hablando un poco sobre los puntos craniométricos y como lo habían mencionado anteriormente, en el hueso parietal están los agujeros parietales. Es por estos agujeros parietales estaban en la edad infantil y en la vida neonatal y desaparecen con el tiempo. Entonces podemos, viendo los agujeros parietales, podemos darnos cuenta que este cráneo pues es parte o es de un infante o era de un infante. Ahora, si nosotros vemos esos dos agujeros y trazamos una línea imaginaria, el punto, la mitad exactamente, que voy a hacerle ahí, eso va a ser un punto craniométrico llamado Ovelian se llama. Y acá, en la sutura sagital con la lambdoidea, tendremos a Inion. No, tenemos lambda, perdón, y en la protuberancia occipital externa vamos a tener, ahora sí, a Inion. Este de aquí, reitero, este de acá es lambda, Ovelian y, bueno, como había dicho antes, Inion se encuentra en la protuberancia occipital externa, que ahorita vamos a ver el cráneo. Entonces, hablando de puntos craniométricos, tenemos a nasion, glabela, tenemos a bregma, que es donde se une la coronaria con la sagital, es decir, este cuadrado rojo de adelante, el más anterior, es bregma. Tenemos a lambda, que es el más posterior, vértex, que es la parte más alta del cráneo, terion y asterion, terion que es conocido comúnmente como las sienes, que ya les había señalado anteriormente, y asterion, que es la parte más de atrás. Eso sería todo con respecto a la bóveda craneana de exocráneo. Bueno, ya hablamos de la bóveda craneana, entonces es hora de que hablemos del suelo del exocráneo. Entonces empecemos hablando sobre el canal o agujero incisivo que queda acá, por el cual van a pasar los nervios nasopalatinos y las venas nasopalatinas. Ahora hablemos sobre el agujero palatino mayor y el agujero palatino menor. Estos dos orificios o agujeros se van a encontrar acá, donde estoy señalando o en donde estoy marcando las flechitas rojas, y por ahí van a pasar nervios y vasos palatinos mayores, nervios y vasos palatinos menores, correspondientemente al nombre del agujero o del agujero que sea. Ahora hablemos del conducto pterigoideo o del agujero vidiano. Para ubicarlo es necesario que veamos o que nos ubiquemos en la fosa pterigoides, en la fosa navicular, y el foramen que queda como más inferior de ellos, este que estoy señalando acá y al cual voy a hacer un cuadrado alrededor para que lo podamos identificar mejor, ese es el conducto vidiano. Por aquí van a pasar nervios y vasos pterigoideos. En el agujero oval, que es este que se encuentra acá que acabo de señalar, este agujero oval va a contener al nervio mandibular, y el agujero espinoso es el agujerito más pequeñito que queda posterior a ese agujero oval, y por aquí va a pasar la arteria meningia media. Ahora, voy a limpiar todo para que podamos seguir identificando estructuras. Listo, continuando, en el conducto o el agujero rasgado que está acá, esto de aquí es el surco
agujero y surco rasgado, agujero rasgado, perdón. Aquí esto va a haber cartílago. También vamos a tener el orificio del conducto carotidio, que básicamente es el que queda al lado, es este de acá, este pequeñito que acabo de señalar acá y que estoy redondeando con el mouse. Ese es el conducto carotidio por el cual va a pasar la arteria carótida interna y el plexo venoso. Ahora, vamos también a señalar el conducto o orificio yugular por el cual va a pasar el nervio accesorio, va a pasar también el nervio glosofaríngeo y el nervio vago, acompañado con la vena yugular interna. Y pues van a haber algunos senos que drenan aquí. Ahora, el orificio más prominente del suelo del cráneo se va a llamar el agujero magno y por acá va a pasar la porción final del encéfalo, la médula espinal, las raíces espinales de los nervios espinales y arterias espinales. Por el conducto del hipogloso, bueno, hay que hacer una aclaración, y es que este de acá son las protuberancias occipitales externas, son los cóndilos occipitales, disculpen, son los cóndilos occipitales, la protuberancia occipital externa se encuentra acá. Pero los cóndilos occipitales van a tener anterior a ellos un foramen o un agujero que se va a llamar el conducto del hipogloso, que va a ser específicamente como por este lado, por acá. Y por ese lado del conducto del hipogloso va a pasar el nervio hipogloso y la arteria meningea, rama de la faringea superior. También vamos a tener el agujero estilomastoideo, y para explicar el estilomastoideo voy a tener que hacer una aclaración. Estas protuberancias acá, estas apófisis, son llamadas las apófisis mastoides, y voy a volver a limpiar toda la imagen para poder explicar esta parte. Okay. Entonces tenemos, esto de acá son las apófisis mastoides, y esta que parece como un cuernito o un colmillito va a ser la llamada apófisis estiloides. En medio de esos dos, aquí chiquitico, muy muy pequeño, vamos a tener un agujero que se llama el agujero estilomastoideo, por el cual va a pasar el nervio facial. Estas van a ser todas las estructuras en términos de agujeros que vamos a tener en la base del cráneo. Ahora, si queremos hablar sobre estructuras que no sean completamente de tipo de agujeros y así, entonces vamos a señalar algunas, como lo son el vómer, las coanas. También tenemos esta que se llama la fosa o hipoficiaria, fosa hipoficiaria, por el cual vamos a tener aquí la protuberancia faríngea, que es donde se va a insertar los músculos faringeos. Y esta de acá es el hueso para el nervio petroso mayor. Y ya, eso sería todo lo que podríamos ver a rangos generales de lo que es exocráneo. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de lo que es endocráneo. Recuerden que el exocráneo es la parte de afuera, endocráneo es la parte de adentro. Entonces, esto es el endocráneo completo como tal, y podemos, por términos para explicar con mayor facilidad, dividir el endocráneo en tres. Esta de aquí es la base del endocráneo, lo que llamaríamos el piso. En el techo del endocráneo no se encuentra mayor cosa, simplemente unas fositas granulares y unos surcos para la arteria meningea media. Entonces, en la base del cráneo vamos a tener la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Entonces, explicando la fosa craneal anterior y tomando pues esas divisiones que habíamos dicho anteriormente, podemos decir que el primer orificio que vamos a ver es el del orificio ciego o agujero ciego, por donde van a pasar las venas emisarias nasales. Esta es la crista galli, esta va a ser hueso de la lámina cribosa, y los orificios que se pueden ver ahí, que estoy señalando con algunas flechitas, son los agujeros olfatorios de la lámina cribosa, por donde van a pasar algunos nervios, algunos nervios nasales, disculpen. También podemos encontrar unas apófisis clinoides,
Podemos también encontrar pues fosas orbitarias. Esta de acá es la cresta del hueso frontal y ya eso sería mayormente lo que podríamos encontrar en este lugar, en la fosa craneal anterior. Continuando con la fosa craneal media, entonces nos podemos dar cuenta que aquí hay pues varias estructuras para identificar, como por ejemplo esta es el dorso de la silla turca. Aquí podemos encontrar también el agujero o foramen óptico, el conducto óptico, disculpen. Podemos encontrar también la apófisis clinoides media, el tubérculo celar y el surco quiasmático. También podemos encontrar, ya yéndonos hacia las alas del esfenoides, también podemos encontrar lo que es la fisura orbitaria superior. Por el conducto óptico, que es la primera estructura que yo señalé en términos de agujeros o de conductos, podemos encontrar que pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Por la fisura óptica van a pasar el tercero, el cuarto, el quinto uno y el sexto par craneal, es decir, el tercero es el motor ocular común, el cuarto es el nervio patético, el quinto uno hace referencia al trigémino, su rama oftálmica, y el sexto hace parte de el motor ocular externo. Y también va a pasar una vena oftálmica. Por el conducto óptico, repito, pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Por la fisura orbitaria superior pasa una vena oftálmica. En el agujero redondo mayor, que aquí sí lo podemos ver, aquí va a pasar el nervio trigémino rama 2, es decir, el nervio maxilar. Y como habíamos dicho anteriormente, en el agujero oval va a pasar el quinto 3 más el nervio petroso inferior. Es decir, quinto 3 quiere decir el mandibular, quinto 2 maxilar. Y como habíamos dicho anteriormente, por el espinoso va a pasar la arteria meningea media. Ahora, yéndonos hacia el surco y agujero del petroso mayor, que nos encontramos acá, y el surco y agujero del petroso menor por acá, que acabo de señalar, por aquí van a pasar los nervios petrosos mayores e inferiores respectivamente. Este de acá, que tiene forma de corazón, es el agujero rasgado, por aquí va a estar lleno de cartílago y a su alrededor podemos encontrar el conducto carotidio. ¿Qué más vale la pena recalcar? Esas serían como todas las estructuras como más importantes de esta fosa craneana o craneal media. Por último, y ya para finalizar, tenemos la fosa craneal posterior y aquí vamos a encontrar una estructura importante que es el clivus, el agujero magno. También vamos a encontrar el conducto auditivo interno. Vamos también a encontrar el conducto del hipogloso, que es este acá, que al fin podemos verlo. Y podemos encontrar también la protuberancia occipital interna, perdón, y el surco occipital, la protuberancia occipital interna también. Bueno, entonces empecemos a ver qué pasa por cada uno. Por el conducto auditivo interno va a pasar el nervio auditivo, el nervio facial y la arteria laberíntica. Por el conducto del hipogloso va a pasar el hipogloso y la arteria meningea, rama de la arteria faríngea superior. Y por el agujero magno, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar, que es básicamente las arterias espinales, las ramas espinales de los nervios espinales, la médula espinal y la parte final del encéfalo. Y eso sería todo de exocráneo y endocráneo. De hoy vamos a hablar sobre exocráneo y endocráneo. Entonces me tomé la molestia de quitarle los nombres a la imagen para poder visualizar mejor.
Entonces, lo primero que tenemos que saber del cráneo es que, uno, el cráneo está compuesto por una bóveda craneana, que es donde se inserta todo el contenido cerebral, y por el suelo del cráneo, que es donde están algunos forámenes que van a permitir el paso de ciertas estructuras. En esta imagen podemos observar el hueso frontal, algunas partes de los huesos parietales y de los temporales. No se observan muy bien por lo que estamos viendo el cráneo de manera anterior. Bueno, entonces es muy importante empezar a identificar los puntos craniométricos. Entonces, este de acá que está en la sutura frontonasal es el nasion y el nasion, y en la mitad del arco supraciliar podemos encontrar glabela. Hablando del arco supraciliar, en las órbitas, en la parte superior de la órbita, podemos encontrar dos escotaduras o dos forámenes, por los cuales van a pasar los nervios y vasos supraorbitarios. Les llamamos escotaduras debido a que no es un foramen bien formado. Hay que darnos también cuenta que aquí donde estoy señalando con el clic, con el mouse, con la flechita del mouse, está una lámina perteneciente al hueso frontal, y ese es el techo del hueso frontal. También podemos destacar sobre todo de esta imagen los agujeros infraorbitarios, por donde también van a pasar vasos y nervios infraorbitarios, y los mentonianos mentonianos mandibulares, pero que se llaman mentonianos, ubicados en la mandíbula del cráneo. Por aquí también van a pasar vasos y nervios mentonianos. También podemos destacar sobre todo la presencia de unas apófisis, digamos la apófisis que se articula con el hueso cigomático. Esta apófisis se llama apófisis cigomática del frontal, y también tenemos la apófisis frontal del cigomático. Esas pues son lo que más vamos a tener en cuenta de acá. Bueno, en este momento estamos viendo el cráneo de manera lateral para poder ubicarnos en ciertos otros puntos craniométricos. Voy a empezar a señalar con flechitas para poder ubicarnos mejor. Entonces, podemos ubicarnos las apófisis que había nombrado anteriormente, donde está la primera flechita roja. También podemos ubicarnos en ciertos huesos importantes. Primero que todo, es importante destacar el hueso frontal, que en la vida neonatal o infantil tenía o tendrá una sutura metópica, así se llama la sutura metópica, en todo el hueso frontal. Sin embargo, ya con el crecimiento ya no está más. Este de acá es el hueso parietal. El hueso parietal está posterior al hueso frontal. Y en el hueso parietal van a haber dos agujeros que voy a explicar luego. Y por último está el hueso occipital. Inferior al hueso parietal tendremos al hueso temporal, y anterior al hueso temporal tendremos al hueso o al ala mayor del esfenoides. ¿Qué es importante de todo esto? Que el temporal, el parietal, el frontal y parte del esfenoides van a crear, y voy a hacer un cuadradito donde se supone que es acá, tenemos ahí un punto craniométrico llamado terion, y donde está el otro cuadradito vamos a tener asterion. Son dos puntos craniométricos ahí. ¿Qué más es importante recalcar del cráneo visto de manera lateral? Por supuesto, sus líneas temporales, que no se encuentran en el temporal sino en el hueso parietal, pero se les llaman temporales debido a que ahí se va a insertar en la superior la aponeurosis del músculo temporal, y en el inferior las fibras musculares del músculo temporal. Bueno, ahora vamos a ver el cráneo de manera superior, en una vista superior, y lo olvidé, disculpen. Nos devolveremos a donde estaba el cráneo de manera lateral, y vamos a ver en el hueso cigomático. Aquí va a haber un agujero llamado el agujero cigomático facial, por donde va a pasar el nervio cigomático facial. Ahora sí, nos vamos a devolver al cráneo visto en una vista superior, valga la redundancia. Ahora,
podemos ver aquí está el hueso frontal, que los voy a volver a señalar con flechitas rojas, el hueso frontal, el hueso parietal, huesos parietales y el hueso occipital. Ahora, vamos a darnos cuenta que aquí podemos ver unas suturas. Entonces, esta sutura se llama la sutura coronaria o coronal. Esta es la sutura sagital y esta es la sutura lambdoidea. La sutura sagital va desde la sutura coronaria, desde el borde inferior de la sutura coronaria hacia el borde superior de la sutura lambdoidea. Y la sutura lambdoidea es la que establece el límite del hueso occipital. Ahora, hablando un poco sobre los puntos craniométricos y como lo habían mencionado anteriormente, en el hueso parietal están los agujeros parietales. Es por estos agujeros parietales estaban en la edad infantil y en la vida neonatal y desaparecen con el tiempo. Entonces podemos, viendo los agujeros parietales, podemos darnos cuenta que este cráneo pues es parte o es de un infante o era de un infante. Ahora, si nosotros vemos esos dos agujeros y trazamos una línea imaginaria, el punto, la mitad exactamente, que voy a hacerle ahí, eso va a ser un punto craniométrico llamado Ovelian se llama. Y acá, en la sutura sagital con la lambdoidea, tendremos a Inion. No, tenemos lambda, perdón, y en la protuberancia occipital externa vamos a tener, ahora sí, a Inion. Este de aquí, reitero, este de acá es lambda, Ovelian y, bueno, como había dicho antes, Inion se encuentra en la protuberancia occipital externa, que ahorita vamos a ver el cráneo. Entonces, hablando de puntos craniométricos, tenemos a nación, glabela, tenemos a bregma, que es donde se une la coronaria con la sagital, es decir, este cuadrado rojo de adelante, el más anterior, es bregma. Tenemos a lambda, que es el más posterior, vértex, que es la parte más alta del cráneo, terion y asterion, terion que es conocido comúnmente como las sienes, que ya les había señalado anteriormente, y asterion, que es la parte más de atrás. Eso sería todo con respecto a la bóveda craneana de exocráneo. Bueno, ya hablamos de la bóveda craneana, entonces es hora de que hablemos del suelo del exocráneo. Entonces empecemos hablando sobre el canal o agujero incisivo que queda acá, por el cual van a pasar los nervios nasopalatinos y las venas nasopalatinas. Ahora hablemos sobre el agujero palatino mayor y el agujero palatino menor. Estos dos orificios o agujeros se van a encontrar acá, donde estoy señalando o en donde estoy marcando las flechitas rojas, y por ahí van a pasar nervios y vasos palatinos mayores, nervios y vasos palatinos menores, correspondientemente al nombre del agujero o del agujero que sea. Ahora hablemos del conducto pterigoideo o del agujero vidiano. Para ubicarlo es necesario que veamos o que nos ubiquemos en la fosa pterigoides, en la fosa navicular, y el foramen que queda como más inferior de ellos, este que estoy señalando acá y al cual voy a hacer un cuadrado alrededor para que lo podamos identificar mejor, ese es el conducto vidiano. Por aquí van a pasar nervios y vasos pterigoideos. En el agujero oval, que es este que se encuentra acá que acabo de señalar, este agujero oval va a contener al nervio mandibular, y el agujero espinoso es el agujerito más pequeñito que queda posterior a ese agujero oval, y por aquí va a pasar la arteria meningea media. Ahora, voy a limpiar todo para que podamos seguir identificando estructuras. Listo, continuando, en el conducto o el agujero rasgado que está acá, esto de aquí es el surco, agujero y surco rasgado, agujero rasgado, perdón. Aquí esto va a haber cartílago. También vamos a tener el orificio del conducto carotidio, que básicamente es el que queda
al lado es este de acá, este pequeñito que acabo de señalar acá y que estoy redondeando con el mouse. Ese es el conducto carotídeo por el cual va a pasar la arteria carótida interna y el plexo venoso. Ahora, vamos también a señalar el conducto o orificio yugular por el cual va a pasar el nervio accesorio, va a pasar también el nervio glosofaríngeo y el nervio vago, acompañado con la vena yugular interna. Y pues van a ver algunos senos que drenan aquí. Ahora, el orificio más prominente del suelo del cráneo se va a llamar el agujero magno y por acá va a pasar la porción final del encéfalo, la médula espinal, las raíces espinales de los nervios espinales y arterias espinales. Por el conducto del hipogloso, bueno, hay que hacer una aclaración, y es que este de acá son las protuberancias occipitales externas, son los cóndilos occipitales, disculpen, son los cóndilos occipitales, la protuberancia occipital externa se encuentra acá. Pero los cóndilos occipitales van a tener anterior a ellos un foramen o un agujero que se va a llamar el conducto del hipogloso, que va a ser específicamente como por este lado, por acá. Y por ese lado del conducto del hipogloso va a pasar el nervio hipogloso y la arteria meningea rama de la faringea superior. También vamos a tener el agujero estilomastoideo y para explicar el estilomastoideo voy a tener que hacer una aclaración. Estas protuberancias acá, estas apófisis, son llamadas las apófisis mastoides y voy a volver a limpiar toda la imagen para poder explicar esta parte. Okay. Entonces tenemos, esto de acá son las apófisis mastoides y esta que parece como un cuernito o un colmillito va a ser la llamada apófisis estiloides. En medio de esos dos, aquí chiquitico, muy pequeño, vamos a tener un agujero que se llama el agujero estilomastoideo por el cual va a pasar el nervio facial. Estas van a ser todas las estructuras en términos de agujeros que vamos a tener en la base del cráneo. Ahora, si queremos hablar sobre estructuras que no sean completamente tipo de agujeros y así, entonces vamos a señalar algunas, como lo son el vómer, las coanas, también tenemos esta que se llama la fosa o hipoficiaria, fosa hipoficiaria, por el cual vamos a tener aquí la protuberancia faríngea, que es donde se va a insertar los músculos faringeos. Y esto de acá es el hueso para el nervio petroso mayor. Y ya eso sería todo lo que podríamos ver a rangos generales de lo que es sexo cráneo.